La mayoría de las personas nunca pueden, ni siquiera por un momento, desvincularse de las restricciones impuestas por quienes les rodean, ni pueden prescindir de su aprobación. Desde el momento en que empiezan a entender las sonrisas y los ceños fruncidos de sus padres, han necesitado la aprobación momentánea de todo el mundo, incluso de los desconocidos. Estas personas miden toda su valía por lo que los demás piensan de ellas. La mayoría de nosotros nos preocupamos demasiado por lo que los demás piensan de nosotros. Valoramos demasiado la aprobación social y poseemos un miedo irracional a la desaprobación, la crítica y el rechazo. En lugar de forjarnos un camino en la vida que esté en consonancia con nuestros talentos, puntos fuertes y deseos, nos conformamos con los deseos y expectativas de los demás. Algunos incluso dejamos morir nuestros sueños por miedo a ser juzgados si los perseguimos. En este vídeo, vamos a explorar cómo podemos disminuir una necesidad excesiva de aprobación social y superar el miedo a la desaprobación social que inhibe nuestra vida. Nunca he deseado satisfacer a la multitud, porque lo que yo sé, ellos no lo aprueban, y lo que ellos aprueban, yo no lo sé, afirmaba el antiguo filósofo griego Epicuro. Un primer paso útil para cultivar una actitud más sana ante las opiniones de los demás es reflexionar sobre el carácter de las personas cuya aprobación buscamos. ¿Merecen nuestro respeto y admiración? ¿Son prósperos o están estancados? ¿Poseen mentes valientes, independientes e inquisitivas, capaces de buscar la verdad y de formarse y expresar sus propias opiniones? ¿O son conformistas cobardes que aceptan y regurgitan acríticamente lo que les dicen las noticias, los famosos, las personalidades de las redes sociales y los políticos? Si un individuo no nos impresiona, ¿por qué debería importarnos si nuestra forma de vida les impresiona? ¿Por qué recibes placer y alabanzas de quienes no puedes alabar tú mismo?, se preguntaba el filósofo estoico romano Séneca, o como se hacía eco Arthur Schopenhauer. Lo que ocurre en la conciencia de los demás nos es, como tal, indiferente, y con el tiempo nos volvemos realmente indiferentes a ello cuando llegamos a ver cuán superficiales e inútiles son los pensamientos de la mayoría de la gente, cuán estrechas sus ideas, cuán mezquinos sus sentimientos, cuán perversos, y cuánto de error hay en la mayoría de ellos. Condicionarnos a ser indiferentes a la aprobación de un solo individuo es una cosa. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un grupo o multitud de personas, la necesidad de aprobación puede ser especialmente fuerte, y a veces esta necesidad se manifiesta como una ansiedad social que paraliza nuestra capacidad de prosperar. Cuando damos un discurso o actuamos, nos ponemos tensos y nerviosos y somos incapaces de dar lo mejor de nosotros mismos. En las reuniones sociales, nos sentimos torpemente cohibidos e incapaces de actuar con espontaneidad natural. Y lo peor de todo es que la ansiedad social que subyace a una necesidad excesiva de la aprobación de los grupos nos impide seguir nuestra conciencia. Incluso cuando sabemos que lo que decimos o hacemos está mal, seguimos tímidamente a la multitud. Según el filósofo estoico Epicteto, para domar esta ansiedad social debemos reflexionar sobre la naturaleza de una multitud, ya que como Epicteto afirmó respecto al individuo que sufre ansiedad social, no sabe lo que es una multitud, ni el aplauso de una multitud, ni lo que es la alabanza de la masa de gente, ni qué valor tiene en la vida. Son cosas que ni conoce ni ha estudiado nunca, por lo que aquí es inevitable que tiemble y palidezca. La mayoría de la gente se relaciona con una multitud como si fuera una entidad en sí misma, por lo que naturalmente se sienten intimidados por su presencia. Sin embargo, en realidad, una multitud no es más que un conjunto de individuos reunidos en un mismo lugar, o bien unidos por un sentimiento común. Cuando estamos en presencia de una multitud, si nos entrenamos para ver y relacionarnos con individuos individuales, en lugar de con la multitud en su conjunto, mucho más fácil disminuir la ansiosa necesidad de aprobación. Así como la aprobación de una sola persona a la que no respetamos debería resultarnos indiferente, lo mismo puede decirse de un grupo de personas que se reúnen por casualidad. O como escribió el filósofo y estadista romano Cicerón, ¿qué podría ser más absurdo que suponer que las mismas personas ignorantes y comunes a las que desprecias, cuando son tomadas de una en una, o de mayor importancia cuando son tomadas en conjunto? En algunos casos, sin embargo, un grupo o multitud se compone de individuos con mentes impresionantes y caracteres admirables. En tal situación, lo que esas personas piensen de nosotros no está bajo nuestro control y por tanto no debe preocuparnos.
lo único que podemos hacer es comportarnos con integridad y abstenernos de hacer nada que merezca desprecio, y luego aceptar con gracia cualquier opinión que se formen de nosotros. O como dijo Epicteto, ningún hombre bueno se aflige o gime, nadie se lamenta, nadie palidece y tiembla y dice, ¿cómo me recibirá? ¿Cómo me escuchará? Esclavo, actuará como mejor le parezca. ¿Por qué te preocupas de los asuntos de los demás? Además de atemperar nuestra necesidad de aprobación social, superar el miedo a la desaprobación, el ridículo y el rechazo, también favorece nuestra vida. Tenemos que ser capaces de mantener un estado de tranquila indiferencia cuando nos ataca el aguijón del desprecio ajeno, ya sea en Internet o en el mundo real. Epicteto aconsejaba que, cuando somos objeto del desprecio de otra persona, lo primero que debemos hacer es hacer una pausa y permitirnos respirar antes de reaccionar, ya que las reacciones inmediatas o reflexivas suelen ser contraproducentes. Si nos tomamos un momento para serenarnos, seremos libres de elegir una respuesta adecuada a la situación. La libertad humana, escribe el psicólogo Rolomé, implica nuestra capacidad para hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta y, en esa pausa, elegir la respuesta hacia la que deseamos volcarnos, o como observó Epicteto. Así pues, siempre que otro te provoque, procura ante todo no dejarte llevar por la impresión. Pues si retrasas las cosas y ganas tiempo para pensar, te resultará más fácil dominarte. Una de las formas más poderosas de responder a los insultos o a las burlas es escuchar como una piedra. Esto implica reaccionar ante la persona, como reaccionaría una piedra. En otras palabras, es no reaccionar en absoluto. Dejamos que sus palabras caigan en saco roto, seguimos a lo nuestro y hacemos como si la otra persona no existiera. Esta respuesta es eficaz por dos razones. En primer lugar, cuando alguien nos insulta o ridiculiza, una de las cosas que quiere es provocar una reacción. Quieren sentir que sus palabras tienen poder sobre nosotros. Al escuchar como una piedra, nos abstenemos de satisfacer su voluntad de poder y les demostramos, al no hacer nada, que sus provocaciones son mezquinas y no son capaces de conmovernos. En segundo lugar, como nuestros pensamientos y emociones se ven influidos por nuestras acciones, al reaccionar como una piedra, nos volvemos de piedra internamente. Es la marca de una gran mente elevarse por encima de los insultos, escribió Séneca. La venganza más humillante es tratar al adversario como si no valiera la pena vengarse de él. Los grandes y nobles son aquellos que, como una bestia señorial, escuchan impasibles los ladridos de los perritos. O como explicó Epicteto, ¿qué significa ser maltratado? Acércate a una piedra y sométela a maltrato. ¿Qué efecto producirás? Pues bien, si escuchas como una piedra, ¿qué podrá conseguir quien abuse de ti? Otra estrategia consiste en responder al desprecio con humor. El humor difumina la tensión de la situación. Demuestra a la otra persona que no vamos a rebajarnos a su nivel y responder a su vileza con la misma moneda, ni a alimentar las llamas de su ira. Un comentario especialmente ingenioso puede incluso convertir a un enemigo en amigo. Pero quizá lo más importante es que el humor genera poder, ya que es propio de los poderosos divertirse con quienes les maltratan, o como dijo Senecub, algunos se ofenden si un peluquero les empuja, ven un insulto en la osquedad de un portero, la arrogancia de un asistente, la altanería de una ayuda de cámara. ¿Qué risa deberían provocar estas cosas? ¿Con qué satisfacción debería llenarse tu mente cuando contrastas tu propia paz mental con el desasosiego en el que otros tropiezan? El filósofo Diógenes era un maestro en el arte de utilizar el humor para endulzar su trato con la gente desagradable. Cuando un calvo le insultó, Diógenes respondió: «No te insultaré a ti, sino que felicitaré a tu pelo por haber huido de una cabeza tan malvada». En otra ocasión, alguien le informó de que un colega filósofo hablaba mal de él, a lo que Diógenes replicó: «No es de extrañar, ya que nunca ha aprendido a hablar bien». Al ser interpelado por un grupo de hombres, Diógenes les gritó: «Venid aquí, hombres». Cuando se acercaron, Diógenes se desentendió de ellos diciendo: «He llamado a los hombres, no a la escoria». En ocasiones, sin embargo, el humor que utilizamos debe dirigirse a nosotros mismos, porque a veces los insultos contienen verdades.
En lugar de ofendernos por los insultos que dan en el blanco, es mucho mejor que reconozcamos que, como todo el mundo, tenemos defectos, rarezas, debilidades y puntos ciegos que pueden y deben ser objeto de humor. Si dejamos de tomarnos tan en serio y desarrollamos una sana humildad, podremos reírnos con la persona que se ríe de nosotros y arruinar así sus intentos de molestarnos. El filósofo francés Montaigne escribió que una meta digna es ser igualmente risible y capaz de reír. Séneca observó que no es risible quien puede reírse de sí mismo, mientras que Epicteto afirmó: si te enteras de que alguien ha hablado mal de ti, no te excuses por lo que ha dicho, sino responde: evidentemente no conocía mis otros defectos, o no habría hablado solo de los que habló. En última instancia, sin embargo, el mayor antídoto para no preocuparse demasiado por lo que la gente piensa de nosotros es cultivar la confianza en nosotros mismos. Si somos inseguros y tenemos sentimientos de inferioridad, dependeremos servilmente de la aprobación de los demás y temeremos siempre su desprecio. Si, por el contrario, centramos nuestro tiempo y energía en fortalecer la mente y el cuerpo, mejorar nuestro carácter, alcanzar nuestros objetivos y esculpir una vida de la que sentirnos orgullosos, entonces lo que los demás piensen de nosotros, sea bueno o malo, se reducirá al reino de la insignificancia, o como decía Epicteto, declaró: si alguna vez tienes la tentación de buscar la aprobación exterior, date cuenta de que has comprometido tu integridad. Si necesitas un testigo, sé tú mismo.